la carta de Pedro. La carta de Pedro estaba catalogada que fue un escrito hecho aproximadamente entre el año 63 y 64 después de Cristo. ¿Ok? Esta carta fue escrita por, vamos a poner, el autor es Pedro, pero él utilizó a una persona como quien les estaba diciendo, Silvano, que dice en la Biblia que era Silas, del compañero o discípulo de Pablo, y que este Silas había tenido la oportunidad de tener los viajes misioneros en el área donde la carta está dirigida. Entonces tenía algún entendimiento en la cual sabía quiénes estaban en esa área, ¿no? En el primer versículo ustedes han leído de que Pedro les manda eh, a dirección a quienes se le estaba enviando la carta, que decía que era Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero vamos a ir leyendo lo que he puesto acá para no perder la hilación. Y todo lo que he vaciado en este PowerPoint es de importancia para que ustedes puedan apuntarlo y para que cuando lean el libro de Pedro estén más ubicados como si fuera una novela en la cual ustedes puedan visualizar qué le está pasando en esos momentos. Dice, no sabemos si Pedro había visitado las iglesias de Asia Menor, a las cuales dirige su primera carta. No existen indicios de que el apóstol conociese personalmente a los destinatarios. ¿Ustedes se acuerdan de la carta de los romanos, de Pablo a los romanos? El último capítulo se despachó con todos los amigos que conocía, ¿no? Y eran unos nombres que, bueno, un poco difíciles de pronunciar. En la Asia Menor. Dice, hay diversos indicios de la carta que demuestran que los lectores eran en su mayoría convertidos del paganismo. Él les dice que vivían en la ignorancia de Dios. Si ustedes pueden leer el verso 14, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. que se está refiriendo a estos gentiles que tenían esa ignorancia de Dios, pero no se refiere a los judíos porque ellos sí conocían de Dios, pero estaban en tinieblas y ellos fueron llevados a la luz admirable que es Jesucristo. O sea, se les abrieron los ojos de que la fe no era por obras, sino por la gracia. Estos gentiles en su tiempo no eran pueblo. Verso capítulo 2, verso 10 dice que no eran pueblo de Dios y que no habían alcanzado misericordia. También suponen que antes no eran hijos de Abraham, indudablemente, y recomienda dejar de hacer como en otro tiempo la voluntad de los gentiles. En estas líneas que les he puesto con estos versículos, hay la necesidad de que estos pueblos que Pedro comienza a mandar las cartas en las cuales son comunidades cristianas, al no tener ellos, vamos a poner así, una dirección pastoral, no tomaban los criterios de acuerdo a lo que habían ellos escuchado en su momento. Si ustedes se acuerdan, el libro de Hechos, cómo empieza Pedro a hacer la primera prédica después de la unción del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, o de las lenguas en las cabezas del Espíritu Santo, en las cuales el Señor les dijo que recibirían poder para poder hacer la voluntad de Dios. Ustedes hablan y comienzan a leer el libro de Hechos en el primer capítulo, segundo capítulo, y comienzan a narrar una cantidad de ciudadanos que se habían acercado ahí, que eran judíos, que iban a pasar las fiestas en ese momento, fiestas judías. Y hablan de los de Ponto, de Galicia y de todos ellos. ¿Y esto es por qué? Porque ese mismo movimiento que el Espíritu Santo hizo al poder Pedro cumplir con la prédica o la enseñanza de lo que había ocurrido con Jesucristo y que todos eran culpables, que por manos de los romanos, por manos de los gentiles, pero inducidos por el pueblo judío, habían matado al Mesías, ¿no?
no por su voluntad de ellos, porque eso ya estaba previsto por el Señor. Así que tampoco ellos habían solo sido utilizados por las malas mañas, pero era necesario eso, pero no de la forma como todos ellos sentían en su corazón. Por eso se arrepintieron y más de 3,000 se convirtieron en ese momento. Pero ese grupo estaban pues ahí los de que pertenecían en esa área que le llaman Asia Menor. Eso pertenecía al Imperio Romano. Por consiguiente, este grupo que estaba en esa área eran los esparcidos de un tiempo entre que había un tal Herodes que sacó a judíos y otro un tiempo en que Nerón sacó a cristianos. Entonces, entre esas dos cosas, ¿no? Tuvieron que huir muchos a esos lares. Y en esos lares, ayer o antes de ayer, creo, en YouTube, estaba viendo con mi señora, había un informe de lo que es Turquía, ¿no? Y esa parte han encontrado unos lugares, vamos a ver así, construcciones subterráneas, donde tenían ventanas y todo, y eran casas abajo con tubos que oxigenaban esas casas, una construcción como topos. Y esas áreas de las que nosotros estamos hablando, ¿no? Son áreas de donde podían haber estado los cristianos correteados, ¿no? Y podían estar ahí en esa área, ¿no? No hablan ellos de esa historia, pero nosotros viendo eso y poniendo un poco los lugares donde dice la Biblia, pude de haber pasado de esa forma, porque los que estaban en esa área eran no bienvenidos, eran paganos, ¿no? Entonces, eh, por eso el propósito que vamos a ver de la carta es animar al pueblo a que estén tranquilos y confiados en las cosas del Señor y que las cosas que les están pasando no son superiores a la gracia ni al amor de Dios. Entonces uno tiene que confiar y estar gozoso en eso. Sigamos. Como dispersión, la palabra que está escrita, o diáspora, se refiere en primera de Pedro 1:1, se describe a judíos dispersos entre los gentiles, convertidos al cristianismo. Entonces, habían ya los judíos que se habían convertido, ¿no? Y habían los gentiles que también estaban convertidos. El conjunto de estos dos, nosotros ahora lo conocemos porque somos del mismo pueblo. No hay ni griego, no hay ni judío. Somos uno solo en Cristo, un solo cuerpo nuevo. Sin embargo, la diáspora puede referirse también a cristianos en general, judíos y gentiles, en medio de paganos. Entonces, esta primera apreciación, el primer versículo, en la cual está hablando Pedro, que se presenta como apóstol, como un mensajero de Jesucristo, para mostrar la autoridad espiritual que tenía para hacer esta carta, y después a quienes eran dirigidos en estos lugares, entonces era una agrupación de judíos y gentiles que se habían convertido y que necesitaban una orientación para seguir en los caminos del Señor. Este es el mapita. Aquí está Roma. Por este lado donde está Asia, Pontos, ¿ya? Es donde están los 4 designios o 5 designios que está en el verso 1, ¿no? Lugares, ¿no? Está Ponto, que está acá, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ok? Entonces parece que Silas, el que ayudó a escribir la carta, había venido de por aquí y había pasado acá por Ponto, había bajado y él conocía todas estas áreas de acá. Parece que él sí había tenido en los viajes misioneros la oportunidad de pasar por estos lados y conocía estas agrupaciones de acá o comunidades. Entonces, ustedes ahora ya tienen una visión, ojalá que lo puedan ver, de dónde está ubicado, en qué parte del mapa, cerca a Italia. Todo esto que está sombreado de plomo era el Imperio Romano en ese entonces. ¿Cuál fue el propósito?
el propósito el cual Pedro nos está mostrando a través de su escritura, por la cual fue escrita la carta. Las pruebas que los cristianos tenían que sufrir de parte de los paganos, porque estaban cerca de ellos, y de los judíos también como judíos, ponían en peligro la fe. Nosotros, como cristianos, padecemos dentro de nuestros ambientes el paganismo espiritual, ¿no? De gente que se burla de lo que nosotros creemos. Y de repente a veces no sabemos cómo enfrentar, ¿no? Entonces, el que se burlen de nosotros, para nosotros es momento de que vayan escribiendo en su agenda de vida que va a ocurrir, pero no es contra ti, sino es contra quien tú crees. Entonces, no hay que ponerlo personal el problema. Cuando nosotros ponemos personal el problema, cuando nos están increpando, insultando, nosotros queremos tomar entonces justicia por nuestra mano. Y pecamos en esa parte, ¿no? Entonces, lo que sí hay que nosotros en ese momento pedirle sabiduría a Dios para ver cómo salimos de esto, ¿no? Hay miles de formas cómo salir en las cosas del Señor, pero una de ellas solo es aferrándose al Señor, que Él nos guíe cómo poder hacerlo. Hay miles de palabras y versículos que salen de tu boca con el poder que Dios tiene, ¿no? Así que tranquilos, hay que confiar en el Señor. Pero eso es una medida de que nosotros los cristianos estamos caminando, porque si no supieran que eres cristiano, entonces no te estarías mostrando tú como tal. Entonces, todo tiene una secuencia favorable siempre que estás haciendo el camino. En primera de Pedro, versículo 7, dice, el propósito de estas pruebas es para la autenticidad de vuestra fe. Así que, un poco haciendo resumen ya de la carta, en este verso 7, lo que nosotros nos está mostrando, que las pruebas tienen una vinculación para saber cómo nuestra fe, más probada o mejor probada que el oro. Porque nuestra fe tiene que ser probada, no solo tiene que ser de dichos de nuestro labio, sino de todo nuestro ser. Cómo esa fe está floreciendo por el amor recibido de Dios en la persona de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo que sostiene nuestra vida. Entonces, debemos entender que nosotros no somos protagonistas de la obra del Señor, sino nosotros somos la parte visible de la parte invisible que tiene el poder y nosotros no. Yo les haría una pregunta para seguir avanzando. Ustedes tienen ahorita en la mano un foco, ¿ok? Ese foco tiene la utilidad de alumbrar, pero así estamos. Has enchufado tu computadora a un foco. Literal, tengo en la mano un foco. Ese foco tiene un propósito, pero quien le da el valor al foco no es el foco, sino es la corriente. Porque tú puedes tener miles de fluorescentes, miles de cosas, pero si la corriente no pasa, el foco no alumbra. Entonces el propósito del foco es alumbrar, pero si no tiene la corriente, no alumbra. Entonces el foco no sirve. Entonces, si tú y yo somos el foco con las capacidades de alumbrar, pero solo alumbramos cuando la corriente pasa por nosotros. Y esa corriente es el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos fruto del Espíritu Santo, es que estamos alumbrando como foco, pero es por la gracia de Dios, no es por tus propiedades. Porque el foco deja de ser foco cuando ese Espíritu Santo sale y ya no te alumbra, se te apaga el foco y ya estás en tinieblas. ¿Entiendes? Entonces, no nos creamos que nosotros somos algo delante de Dios y que Él nos utiliza. No, nosotros somos en realidad la muestra de ese poder de Dios siempre y cuando nosotros estemos sujetos a Jesucristo nuestro Señor, porque si no, no funcionamos. Sin Cristo nosotros no somos nada. O sea, volvemos a la oscuridad. Con Cristo tenemos todo lo que el Señor ha hecho de Él en la cruz por obedecer a su Padre. Todo lo que Dios le ha dado a Jesucristo lo tenemos nosotros.
pero cuando nosotros estamos en Cristo. No hay otra forma. Entonces aquí el asunto está estar en Cristo, mantenerse en Cristo. En el capítulo 3, verso 14, dice, pero incluso, dice, aunque sufráis siendo justos, recibiréis bendición. ¿Ustedes se acuerdan el Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. ¿Ven cómo todas las cosas en la palabra de Dios tienen un encadenamiento, así estén un poco aislados por el contenido? Pero el propósito de Dios es que nosotros estemos sujetos y agarrados en la fe que Él nos ha proporcionado para tener todas las cosas que nos ha dado en sus promesas. Vamos a ir viendo después en el desarrollo de la carta. Ahora solo es para puntualizar. En el verso 4:12 dice, queridos amigos, no penséis que sea extraño las dolorosas pruebas que ocurren entre vosotros para ponerlos a prueba. Entonces ahí te está bajando ya de ese carrito, que soy pobrecito, que las cuestiones del Señor, porque me ocurren cosas, entonces yo soy pecador. No, tú sabes cuando te ocurren cosas porque has pecado. O sea, no te la tienen que decir. Tú mismo sabes en qué momento. Pero cuando tú sufres por las cosas del Señor, cuando te ocurren cosas por las cosas del Señor, por ser cristiano, esas cosas son de bendición para ti. Porque son como todos los apóstoles. Ellos llevaron la palabra de Dios y al final, ¿qué pasó? Murieron. ¿Que de edad? No, los mataron. Yo no estoy acá haciendo una prédica para eso, pero entiende de que el ser cristiano implica el ser forjados, tallados, y toda esa función es para que Dios pueda mostrarnos a nosotros que su poder es supremo y puede cambiarnos y transformarnos, y poder nosotros mostrar por amor las maravillas que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a ir viendo cómo entendemos que sufrir es un principio y hay que valorarlo como gozo, como una ofrenda para el Señor de que estamos en sus caminos. Porque yo tengo 62 años y estos 62 años yo he visto unas enseñanzas de lo que es estar en Cristo y han enseñado cosas a gente como que estar en Cristo lo tienes todo y nada te va a pasar, ¿no? Y no quiero pensar mal, pero se le ha enseñado de tal manera al cristiano a ser débil, débil, débil espiritualmente, porque todo lo ha sujetado el cristiano en su persona. Y todo lo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo, nosotros nos lo hemos cargado diciendo, bueno, Cristo, tú ya terminaste tu actuación, ahora nos toca actuar a nosotros. Entonces yo soy fuerte, yo predico, yo enseño, yo doy, yo diezmo, yo esto, yo. Y hemos hecho gente débil espiritualmente, porque el cristiano una vez que recibe a Cristo ya no existe el yo. Y eso no lo hemos enseñado. Anderson, ¿y vas a decir? Sí, David, justo, o sea, cuando ahora estudiemos todo este libro de Pedro, definitivamente también podemos distinguir de alguna manera y desmentir, ¿no? Eh, esa forma de predicar o de enseñar, ¿no? De pseudos maestros, de famosos como de la prosperidad, ¿no? Donde de pronto sinónimo de cristianismo es comodidad, es riqueza, es te va a ir bien, y tú eres un hijo de Dios y Él es el dueño del oro y la plata y todo eso. Pero cuando vemos aquí las palabras, las enseñanzas, el ánimo que hace Pedro, le está hablando a un grupo de cristianos genuinos que están sufriendo consecuencias de justamente de dar testimonio de Cristo, ¿no? Entonces, de tener una vida cristiana consistente, entonces los va a animar a que continúen así. Entonces, pero aquí no encaja entonces esa teología de la prosperidad, ¿no? Entonces, lamentablemente, pero eso es
Hoy en día aún continúa, no ha comenzado ayer, ha comenzado años atrás, pero continúa esa forma de predicar, de enseñar y de hacer iglesia, creo yo, porque para estas personas hay seguidores, ¿no? Seguidores de ese tipo de mensaje y que toman esas promesas aisladas de la Biblia o de su contexto como amuletos de decir, sí, porque la Biblia dice tal cosa y Dios es el dueño del oro y la plata y es sinónimo de pasarla bien, ¿no? Ajá, Lógicamente también debemos de cuidarnos quizás del otro extremo, ¿no? El otro extremo no es que Pedro esté animando a que nos flagelemos y el que sufre más es más cristiano, tampoco es eso, ¿no? así es. Pero entender de que resultado de tener una vida cristiana consistente, genuina, el enemigo no va a estar cruzado de brazos, ¿no? Tampoco es que tú te busques problemas, pero de que van a venir situaciones complicadas, sí, ¿no? Pero que sea como producto de que estás así, estás en las cosas del Señor, tampoco como un Amén. producto de pronto de consecuencia de tus malas decisiones o tus dogmas errados de pensar que si sufres más eres más cristiano, tampoco es la idea, ¿no? Entonces No, quería sí, añadir eso, David. está bien, bien hecho, porque la idea de que nosotros estemos hablando de otras formas o movimientos de prosperidad, yo lo creo, pero la palabra de Dios dice, yo sí creo que haya prosperidad, pero así como prospera tu alma, dice. O sea, no nos engañemos que la prosperidad es que tu alma esté podrida y tú, bueno, solo pienses en otra cosa, ¿no? La prosperidad de tu alma no depende de ti, depende del Señor. Entonces, y cuando alguien, el Señor lo prospera estando en sus caminos, no solo va a ser para él, sino para también la obra. O sea, tiene unas consecuencias diferentes a la prosperidad que tú hablas de tener, anhelar, entrar en los vicios de querer, ¿no? De todo lo que es eh, buscar para sí, ¿no? Las cosas, ¿no? Y es por eso que nosotros nos diferenciamos en las cosas de que nosotros no creemos que nos flagelamos o vamos a aceptar el sufrimiento agachando la cabeza. No, es que el sufrimiento o la prueba de nuestra fe está hecha ¿para qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Depender de Dios es que necesitamos esa electricidad que nos haga dar a nosotros luz. No hay forma, no hay forma. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos probados y que tengamos el ejercicio muscular espiritual para tener una tonicidad muscular espiritual para poder caminar como caminó Jesucristo. O sea, nuestra meta y nuestra forma, en nuestra guía a seguir es como Jesucristo. Jesucristo no tuvo una musculatura natural, él era suficientemente hombre, pero manifestó su poder de la relación que tenía con su Padre. Él sabía para qué vino, él quería honrar a su padre y quería cumplir. Son cosas que nosotros nos debiera guiar en nuestro corazón cuando recibimos a Jesucristo. No solo es meternos a un grupo, entre comillas, sino yo tengo que saber cuál es el propósito de mi vida delante del Padre para lo que yo he sido llamado. Tú y yo somos piedras vivas de una iglesia, pero el propósito es manifestar las virtudes de nuestro Padre. Y las virtudes de nuestro Padre se manifiestan cuando somos nosotros abrazadores de la fe. No hay otra forma. O sea, cuando estamos agarrados de la corriente para dar luz, no hay otra forma. Tú te sueltas de esa corriente y ya tú veas, no, pero nosotros tenemos que estar constantemente ahí. Miren el capítulo 5:7 dice, depositad todas vuestras ansiedades en Él, porque Él os ama, os quiere. O sea, en otras versiones dice, Él busca lo bueno para ustedes. Es decir, el amor del Señor siempre va a buscar lo bueno para nosotros. Pero nosotros, como tenemos pensamientos así naturales, humanos, creemos que lo bueno es que no haya algo malo, cuando en realidad hasta lo malo sirve para lo bueno. Así sean palabras medias raras, pero es cierto. Por ejemplo, si lo ponemos de la característica que hemos hablado, la musculatura no viene pues de sentarme y esperar que me crezca el brazo, ¿no? Tengo que hacer ejercicio muscular, ¿no? O sea, agarrar unas pesitas, no sé, de 5 o 10 kilos y comenzar a hacer.
Ahora que yo estoy ya en una etapa en la que me estoy desinflando, tengo que tomar colágeno para nuevamente endurecerme, porque querer subir las escaleras me truenan las rodillas y me truena todo. Entonces, ese es también la parte espiritual, que no hay edad para fortalecerse espiritualmente. Ahora, O sea, David, disculpa que te corte, pero como para añadir algo pequeño a lo que acabas de decir, yo lo uso esto en las matemáticas con mis alumnos, ¿no? Le digo, las matemáticas es como el gimnasio, ¿no? ajá, Viendo al, ¿cómo le llama esto? Al que guía ahí, al entrenador, nada más, no vas a sacar músculos. Tienes que ajá, coger tú y seguir, ¿no? Igual, viendo al correcto. profe nada más, no vas a aprender matemáticas, tienes que tú intentar. Lo mismo ocurre, creo, también en el ejercitarnos en la fe, porque viendo cómo otros lo hacen nada más, puede causar cierta influencia en nuestra vida, ¿no? Pero Sí, es algo personal, ¿no? El ejercitarnos es del día a día y es personal, ¿no? Viendo nada más qué bonito enseña David Troncoso, no basta. O sea, es bueno porque estamos cumpliendo una parte del proceso que es oír, pero después viene el poner en obra, ¿no? O el guardar, el atesorar y ponerlo en obra. Entonces, solo de eso. espectadores vamos a seguir desnutridos, ¿no? O sea, espiritualmente. Es Eso es una, algo personal, es de práctico, ¿no? es una enseñanza que no solo escuchando al pastor tú vas a crecer, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, pero no es el hecho ni la acción natural de poner el oído para escuchar las palabras y entenderlas, porque es el hecho de hacerlo, es el hecho de practicarlo, es el hecho de que tú constates en tu vida que todo lo que se dice de la palabra de Dios es verdad. Es el hecho que tu fe sea fortalecida de todo lo que dice la palabra de Dios. Que si la palabra de Dios te dice algo por fe, entonces tú obedeces y haces. Pero no obedeces porque es solamente un letrero para seguir, ¿no? Sino que obedeces porque estás lleno de amor del Señor para hacer la voluntad de Dios. Y no hablamos de este amor que nosotros los humanos sentimos y percibimos a través de nuestros sentidos. Hablamos del amor. Y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es Jesucristo. Entonces, de quien te tenemos que abrazarnos es de Él. Ese es el amor de Dios. No es como nuestro amor, no sé, ahora viene el 14 de febrero, tu rosita, tu chocolatito, tu pollo a la brasa, no sé, esos gestos que manifiestan un sentimiento, algo que es natural en el ser humano, no se compara a ese amor que nosotros tenemos que entender de parte de Dios, ¿no? Así que, ya sabes, ya Anderson, tu pollito con tu gaseosa y todas esas cosas, ya sabes cómo es ya. Entonces, sigamos. Capítulo 5, verso 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo como hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Cuál es esa amonestación? Oye, estar en las cosas del Señor nos está diciendo de que es poder entender que la prueba que tú puedas pasar de tu fe, eso es estar en el camino. Entendamos entonces que el pueblo de Israel salió de Egipto en 3 días, después de que pusieron la sangre en los dinteles de la puerta, y salieron y pasaron por el desierto, y se demoraron 40 años en llegar hasta la promesa de Abraham, de Dios a Abraham que había hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las escrituras dice que fue fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero lo difícil fue sacar a Egipto del corazón de Israel. Y es lo mismo lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos siguiendo al Señor, avanzamos con el Señor, pero tenemos cositas en nuestro corazón que todavía no han salido totalmente, porque Dios nos ha cubierto, nos ha hecho totalmente todo en la persona de Jesucristo. Para Él ya está cumplido, no tiene más que hacer. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que esa acción de Dios
se muestre en nosotros. Dejarla. O sea, Dios quiere de ti poder que tú confíes en Él, sabiendo que Él te va a cambiar y te va a transformar. O sea, vivir en ese conducto de fe que Él nos ha dado. Ese es el medio por el cual nosotros nos acercamos al Señor. Entonces, si nosotros todavía estamos subiendo y bajando, es que nuestra fe no está completa todavía. Nosotros lo hemos parado por algún momento en alguna cosa que no nos conviene porque la carne es suprema y entonces somete lo que viene de Dios. Pero si tú mueres como Dios quiere y como Dios lo ha hecho en la persona de Cristo y crees en eso, entonces lo que te queda es vivir para Cristo. Y vivir para Cristo no quiere decir que dejas de estudiar, dejas de trabajar, dejas a tu esposa, dejas a tu esposo, te vuelves en un monje y te alejas de todos y comienzas a vivir en las cosas del Señor. No, pues, eso no estamos hablando. Estamos hablando de que nuestra vida en las cosas que hacemos van a mostrar nuestra relación con el Señor. Y lo que el mundo habla de empatía, ¿no? De que estar agraciado a la otra persona cuando tú conversas, lo que tú estás mostrando no es la empatía, estás mostrando a Cristo que ama también a esa persona que está ahí, que es mundana, y la quiere para el Señor. Entonces, nosotros debemos abrir más nuestro corazón, confiando en el Señor, que las cosas Él te las va a mostrar para que sigas caminando en Él. Ahora, no te vayas al extremo de creer que Dios te ha dicho. Tú tienes que estar muy seguro de lo que Dios te ha dicho. Tú no puedes vivir con un supuesto en tu cabeza. Tenemos que vivir con seriedad en las cosas del Señor porque Dios me ha dicho. Miren, ve, para llegar yo a esta clase les estaba comentando que han pasado un montón de cosas y seguían pasando antes de sentarme para seguir hablando. Ahí está, la luz, está todas las cuestiones de ahí. Todo lo que ha pasado. ¿Tú crees que Saturnino va a querer, no, que tú y yo conversemos dándole gloria a Dios y mostrando cómo son las cosas del Señor? ¿O que vamos a dejar que tu mente diga que cada vez que tú sufres es porque estás en pecado, entonces ya no estás con Dios? Ese es el engaño más grande que hay en la vida, porque te quiere debilitar mentalmente. Y tú no debes permitir eso. Debemos fortalecernos. ¿Pero fortalecernos para qué? Para mostrar las cosas del Señor, mostrar el propósito de Dios. Y eso es lo que nos toca a nosotros vivir. Así que, si tú estás caído, levántate, pues, compadre. Afirma tus rodillas, ponte firme, porque el Señor está contigo. Considera que tú, con las cosas del Señor, eres fuerte. No eres tú fuerte. Con Cristo eres fuerte. Y te lo puedo demostrar en cualquier momento, cuando tú quieras. Sigamos. Seguimos en el propósito de la carta. Yo creo que ya terminamos todo, Pedro, así que ya a la próxima estamos a segunda de Pedro, ¿ya? Dice, la ocasión posible de primera de Pedro que motivó su escritura debió ser la situación difícil por la que atravesaban las comunidades cristianas de Asia Menor. Y ustedes dense cuenta, ustedes viven en esa situación que los están calumniando, que los están persiguiendo, los injurian a sus alrededores. Nosotros vivimos piola. Las iglesias viven chévere, pero el Señor está permitiendo que aprendamos esto porque te va a servir su momento. Toda persona pasa un momento difícil. Toda persona cristiana pasa un momento difícil. Y ni siquiera en el círculo espiritual, en el círculo familiar. Así que para que sepas cómo debes actuar y salir victorioso en las cosas del Señor. Primera de Pedro 1:6. ¿Qué cosa dice? Si es necesario, no dice que siempre vas a tener pruebas, sino si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios verá
en cada uno de nosotros si esas pruebas van a ser para poder fortalecer más tu fe. Pero si tú estás completo y haciendo las cosas del Señor, ¿te van a venir más pruebas que para sacar más músculo? No, o sea, el Señor va a ver, si es necesario, tendremos que pasar. Primera de Pedro 2:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Miren, Dios está mirándonos ahorita. No, no puede ser. Yo no veo sus ojos en el cielo, no, no, no puede ser que Dios me esté mirando. Si yo soy pecador, yo ahorita nomás a la vuelta de la esquina he hecho cosas malas, no, sí te está mirando. Con dolor, pero con esperanza, porque Dios siempre tiene la certeza de que en su Hijo tú vas a salir de eso. ¿Ok? Y cualquiera que pueda estar en las cosas malas y vuelve al Señor como el Hijo pródigo. 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, una práctica, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredáis bendición. O sea, nosotros mismos no nos robemos las bendiciones del Señor actuando en la carne cuando debemos actuar espiritualmente. Ahora que si ya las cosas, las papas queman, un poco de kung fu es bueno, pero mejor pon la otra mejilla, como dice el Señor. Así que hagámosle caso al Señor y no a nuestra naturaleza. Sigamos. Fecha. Aproximadamente 63-64 después de Cristo. Pedro se sirvió de la ayuda de Silvano. Silvano era Silas, judío. Está en Hechos 15, 22 y 32. Cuando quieran, ustedes pueden leerlo. Y Silvano pues había paseado bastante con Pablo por esos lares y parecía que Silvano conocía mucho todo ese alrededor. Entonces, sigamos. En Pedro no solo tenía la finalidad de la exhortación para aquellos momentos tan difíciles que estaban pasando las congregaciones ahí en el Asia Menor, sino que Pedro y Silvano mismo están, bueno, Silvano recibe las palabras de Pedro y pareciera que las encaja doctrinalmente en el libro, ¿ok? Porque todas las doctrinas que vamos a ver ahí, todas las enseñanzas de Dios, parten de un pueblo que se le ha enseñado desde el principio las cosas de Dios, un pueblo judío. Y vemos, miren, dice, Dios es considerado omnisciente. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, elegido según su presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es la presciencia? Es el saber anticipado de las cosas. Y nosotros sabemos que la obra de Jesucristo no fue dada porque en el momento de la creación vino el ya quién sabe quién y malogró todo el asunto con Adán y Eva. No, el Señor ya lo había puesto de antemano en una conversación con su hijo y le dijo todo lo que él deseaba porque esas cosas iban a suceder. O sea, la voluntad de Dios no se manifestó como nosotros hacemos cada vez que nos ocurre algo, reaccionamos para solucionar, sino que Dios lo tenía ya desde la eternidad, antes de que el mundo sea creado. ¿Ok? Misericordioso, lo vemos en 1:3 y ya conocemos la misericordia de Dios. Santo, indudable, Pedro 1:15. Padre, aleluya, Abba Padre, 1:17. Fiel, 1:25. Juez universal y justo, 1 de Pedro 2:23, 1:4-5. Creador, 4:19. Todopoderoso, 5:6 en Pedro. Salvador, aleluya.
¿De dónde nace nuestra salvación? ¿De la muerte de Jesucristo o de la voluntad del Padre anticipada? De la voluntad del Padre anticipada. En la persona de Jesucristo se manifestó su voluntad. ¿Ok? Entonces, nosotros ya con todo este esquema en el cual hemos estado hablando, nos hemos ubicado para poder empezar nuestra enseñanza. ¿Estamos? Y lo vamos a dejar aquí porque ya ha pasado 1 horita. No quiero darles más, pero por si acaso aquí hay más cositas aquí que en la segunda, en la segunda clase la vamos a tener. ¿Ok? Lo vamos a terminar con el bosquejo. Los saludos están en el verso 1 y 2. Deberían marcar en su Biblia. La salvación del creyente, la descripción de cómo es nuestra salvación está entre el 3 y el 12. Y las subdivisiones tenemos en el verso 3 y 4 la esperanza para el futuro, por la cual dice que nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva. Mira, vea, ¿a dónde hemos tenido que llegar para que la doctrina que nos enseñaron hace mucho tiempo, ahora recién la reconozcamos con mayor facilidad? Bueno, esos son los propósitos del Señor. Las pruebas que vamos a tener en este presente, versos 5, 9, y la expectativa en el pasado. ¿Ok? Las promesas que han sido antes, ahora se están cumpliendo todas, porque el tiempo se achica tanto que el Señor ya viene pronto. ¿Me entienden? Entonces, estemos preparados, estemos leyendo, por favor, les pido que lean todo Pedro, pero específicamente avancen hasta el capítulo, todo el capítulo 1, para que nos sea más fácil la ubicación en los próximos momentos. Yo voy a compartir con ustedes, a partir de estas clases, el PowerPoint con el pastor, para que ustedes las puedan tener y seguir estudiando. Yo sé que de repente los videos los pueden seguir viendo, pero también puedo compartir, vemos la forma como llegue el PowerPoint para que ustedes lo puedan tener y archivarlo para sus estudios continuos y posteriores, ¿no? Ok, ok. Bueno, Pastor Anderson, yo creo que no le vamos a dar más porque una... Ok, David, muchas gracias, más bien, por darnos esta introducción y definitivamente va a ser esta carta de mucho ánimo, yo creo, para algunos a su presente, para algunos no quiero ser tampoco, ¿cómo se dice? Pesimista, no sé si es la palabra, pero en algún momento vamos a ser probados, ¿no? En algún momento vamos a pasar aflicción y estas palabras cuando quedan ahí caladas, grabadas en nuestros corazones, ahí es donde aflora, ¿no? Y tenemos algo de qué cogernos de parte del Señor y decir para adelante, ¿no? Entonces, pero para algunos quizás es su presente, probablemente estén pasando una situación complicada. Entonces, ciertamente aquí no nos da una solución a nuestros problemas, pero nos ayuda a comprender muchas veces que el Señor permite ciertas situaciones en nuestra vida, familia, ministerio, ¿no? Esas es las diversas pruebas del cual habla Pedro, ¿no? Para hoy, para nosotros. Gracias, David, más bien por dar de tu tiempo y bueno, pues de acá dice todos los sábados sin parar, ¿no? Hasta acabar todo el libro Mira que primero de si esto Pedro. ha sido introducción, recién vamos a entrar al primer versículo, al segundo versículo. Ya tú sabes cuándo vamos a terminar. Bien, no sé si vamos a orar y luego te vamos a dejar una apertura a los que quieran comentar y decir algunas palabras, quizás qué les está pareciendo estas enseñanzas, lo pueden hacer con toda confianza. Quejas sí por chat nada más directo al privado, pero vamos a orar primero, ¿sí? Padre, Amén. te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, que tú traes, que definitivamente es de ánimo para tu iglesia, para tu siervo, Señor y agradecidos con la vida de David, Señor, por su tiempo que él dispone, Señor, para poder también servirte de esta manera, Señor. Gracias por usarlo de esta manera, Señor, y bendice también a cada persona que vaya a escuchar este mensaje, estas enseñanzas, ya sea de manera virtual como ahora o quizás a través del video, Señor, en el YouTube. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Siempre la gloria sean para ti, mi Dios. Amén.